Buenos días, buenos días, profesor. Buenos días. Bien, el tema de hoy día corresponde al estudio de una de las categorías gramaticales muy importantes en la lengua española, como también en los demás idiomas. Esta clase de palabra o categoría gramatical es importante porque es todo lo que desarrolla el hombre en toda circunstancia. El comportamiento del hombre está manifestado mediante el verbo. El verbo es la categoría gramatical o clase de palabra que denota una acción en todo momento de lo que desarrolla el hombre. Porque yo digo escribir, pensar, razonar, escuchar, planificar, analizar, congestionar, desequilibrar. Toda la acción que desarrolla el hombre es mediante el verbo. ¿Bien? Entonces veamos algunos lineamientos de lo que es el verbo. El verbo, es palabra variable que expresa acciones, estados o procesos situados en el tiempo determinado. Es capaz por sí misma de constituir una oración. Entonces, el verbo está formado por morfemas verbales, valoraciones verbales de acuerdo a la estructura y su variación. El verbo puede tener accidentes gramaticales. Los accidentes son las variaciones que tiene el verbo. Si yo digo, por ejemplo, estudia, estudia, estudian, estudiaré, estudiaríais, estudiaron, estudié, estudiasteis. Entonces, esas variaciones corresponden a accidentes gramaticales. Formas no personales. En formas no personales también el verbo denota. Por ejemplo, una persona no llueve, pero cuando dice llueve, nieva, ¿no? Entonces, ventea, esos son verbos para el fenómeno natural. Entonces, en ese caso se considera no personal. Ahora, división de los verbos según su conjugación. Podemos tener verbos de primera, segunda y tercera conjugación. Ahora, en función a tiempo, ¿no? Pretérito, pasado y futuro. Ahora, clases de verbos según su significación. Si son copulativos o predicativos y sus características. Ahora, ¿cuándo se dice que es una perífrasis? Perífrasis verbal es cuando participa en la emisión dos a más verbos. Si yo digo, yo he caminado, estoy utilizando dos verbos. Entonces, es una perífrasis verbal. Veamos los accidentes gramaticales del verbo. Bien. El verbo puede ser. Pregunte, Mael. Lo escucho. Profesor. Ya. Entonces, persona. En persona tenemos primera, segunda y tercera persona. En número tenemos singular y plural. Si yo digo estudio, estudian. Entonces ya hay una variación. Estudio, estudiaron. Entonces, en función a número, tanto singular y plural, el verbo va cambiando. Ahora en voz, yo escojo manzanas, ¿no? O las manzanas fueron escogidas por mí. Se puede indicar en forma activa y en forma pasiva. Ahora, el tiempo es importante. Los tiempos clásicos, ¿no? Pretérito, presente y futuro, ¿no? De ahí puedo escoger los ejemplos dados con el verbo. En modo, puedo indicar el modo indicativo, subjuntivo, imperativo. En el aspecto perfectivo o imperfectivo. Bien, eso es de acuerdo a los accidentes gramaticales, el verbo va teniendo una variación en el uso cuando utilizamos. Pero yo digo, trabajaríais posiblemente en el futuro. Ese término, trabajaríais, no es igual a decir trabaja, trabajo, trabajó, o trabajaron, o trabajaste. Si yo digo trabajaríais, estamos en segunda persona del plural, ¿no? En tiempo futuro. Veamos acá morfema. ¿Qué es un morfema? Morfema es la forma que adopta un verbo cuando empiezo a hacer la modificación. Si yo digo trabajé, tiene una forma. Trabajó tiene otra forma. Trabajaré tendrá otra forma. Trabajaríais tiene otra forma. Trabajasteis tiene otra forma.
Entonces, morfema quiere decir forma, diferentes formas verbales. Entonces, el verbo, como verbo auxiliar, tiene una forma, tiene una raíz el verbo. Sobre la raíz van agregándose las desinencias, por eso van cambiando. Si yo digo acá, por ejemplo, canta, cantado, cantó, cantaríais, cantarían, cantaban. Entonces hay una variación sin perjudicar la raíz. Pero también cuando cambia con raíz se viene a ser un verbo irregular. Cuando es un verbo regular, la raíz no cambia. Lo que cambia son las desinencias o las partículas que van después de la raíz. ¿Estamos ahí? Entonces, ahora, formas no personales. No. Las formas no personales también corresponden a los verbos de primera conjugación, segunda conjugación o tercera conjugación. Los verbos de primera conjugación son aquellos verbos que terminan en ar, segunda en er y tercera en ir. Ahora, ¿por qué se dice no personales? Se dice no personal porque no está conjugado. Digo, estudiar, comer, no se sabe quién hace eso, no personal. Entonces, cuando los verbos solamente pueden terminar en tres formas, en ar, en er, en ir. Primera conjugación, segunda con tercera conjugación. Entonces, los verbos se pueden manifestar en infinitivo. En forma del infinitivo, el verbo puede terminar en ar, er, ir. En participio va a necesitar el apoyo de un verbo auxiliar. Él ha caminado, él ha comido, él ha estudiado. Hay un verbo auxiliar del verbo haber y el verbo va a terminar en ado, oído. En gerundio. En gerundio tenemos los verbos que van a terminar en ando, yendo, yendo. Comiendo, partiendo, trabajando, jugando. Todos los verbos que están terminando en ando, yendo son verbos en gerundio. O se llama presente progresivo. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, es importante tener presente lo que es un verbo. Veamos en la siguiente. División de los verbos según su conjugación. Verbos regulares, verbos irregulares y verbos defectivos y verbos unipersonales son algunas de las modalidades del verbo. Entonces, la conjugación es simplemente ver la variación del verbo en función al pronombre. Como podemos ver aquí, a ver, verbo regular, yo como, tú comes, yo comiera, vosotros comáis, ¿no? Entonces, acá ya es una conjugación. ¿Cómo se va formando en la conjugación los verbos? Importante, cuando hablamos de verbo regular, ¿qué es un verbo regular? El verbo regular no cambia en la conjugación verbal. ¿Ya? Mantiene su raíz, como en este caso, com, como, comes, comerán, comisteis. La palabra com o la estructura com en el verbo comer no cambia. Entonces, ahí es cuando un verbo no cambia en las diferentes formas de la conjugación. Su raíz es un verbo regular. En cambio, un verbo irregular no tiene una raíz definida. Por ejemplo, el verbo pedir, ¿no? O el verbo salir. Entonces, cuando la raíz no es permanente, será un verbo irregular. Y los verbos defectivos son pocos, pero hay que reconocerlos. Concernir, atañer. Entonces, esos no se sujetan en las formas de conjugación. Bien, entonces, aparte de eso, se tiene, pues, de que los verbos necesariamente los verbos unipersonales solo pueden usarse en infinitivo y en tercera persona del singular. Corresponden a fenómenos meteorológicos o de la naturaleza. Como les indicaba, el verbo llover, nevar, amanecer, ventear, no son verbos para personas. Una persona no va a decir yo llover, yo he llovido, no tampoco. Entonces, los fenómenos naturales se designarán como verbos unipersonales, ¿sí? O tácitos. Bien, entonces, veamos el siguiente ejemplo. Clases de verbos según su significación.
¿Bien? Los verbos pueden ser copulativos o predicativos. ¿Bien? Entonces, el verbo copulativo es aquel verbo que funciona como el verbo ser o estar, ¿no? Yo estudio, él estudia, etcétera, ¿no? En ese orden. Entonces, no hay una variación. En cambio, el verbo predicativo ya tiene una estructura al respecto. Pueden ser verbos transitivos o intransitivos. Ahora, los verbos transitivos podrán ser reflexivos, recíprocos. En cambio, el verbo intransitivo será en forma de pronominales, como lo traes en esos frascos chiquitos. ¿Bien? Entonces, veamos ahora el tema de nuestra separata. Veamos en la separata el verbo. Entonces, reconoce y subraya los verbos de las oraciones. Dice, luego identifica si son simples o compuestos. Entonces, ¿cuándo es el caso de ser simple o el caso de ser compuesto? ¿Bien? Un caso simple de verbos es cuando va solamente un verbo en la frase oracional. En cambio, compuesto es porque ya van dos verbos para adelante. Dice ahí, el jovencito aplicado respondió sonriendo. Entonces, aquí vamos a subrayar los verbos. Respondió, subrayamos. Y el sujeto solamente es uno, jovencito. Entonces acá anotamos simple. En aquel entonces hacía demasiado frío. ¿Bien? Entonces, subrayo había y nuevamente anoto simple. Estructura simple. Luego, está preocupado porque ha desaprobado el examen. Entonces, ahí está subrayo. Entonces, ahí anoto simple también. Ella sí ha sido honesta en todo momento. Entonces, ella sí ha sido honesta en todo momento. Entonces, en este caso, ¿no? Cuando dice ha, es el verbo haber sido, entonces ahí está en la condición de compuesto. No hay un solo verbo, sino hay varios. Hay dos, el verbo haber, ha, y sido del verbo ser. Como son dos verbos, entonces aquí anota se, compuesto. Luego, en la última, ha ido con su padre a la feria de libros. Entonces, ahí también es compuesto porque ha más ido es un verbo básicamente en esa estructura compuesta. Y el verbo ir de ir. ¿Bien? Dos verbos, entonces compuesto. Entonces, retomo acá. Cuando en una frase, en una oración, mejor dicho, en una oración va dos verbos, ya es compuesto. Es compuesto. Dos, relaciona cada verbo en tiempo simple con su respectivo tiempo compuesto. Entonces, ahí, compraron. Entonces, compraron corresponde, o hemos comprado es básicamente la letra E. De compramos, porque hemos comprado, equivale a esa alternativa de compramos, porque está en grupo. Bien, entonces aquí pongo una E. Cuando dice hemos comprado una E, porque eso compramos. En has comprado.
Has comprado corresponde a D. Ahí, D. D. Siguiente. Ha comprado. Ha comprado. Pertenece a compró. A B. Luego, he comprado. He comprado. Entonces, eso relaciono con la alternativa C. Compré. C. C. Siguiente. Han comprado. Eso corresponde a compramos. Ya no se considera en ese aspecto básicamente lo que es sujeto predicado, sino estamos viendo cuántos verbos funcionan ahí. Cuando dice hemos comprado, son verbos del verbo haber. Has del verbo haber. A del verbo y an del verbo haber. Bien. Pasemos a la pregunta 3. Selecciona los verbos que correspondan y completa las oraciones. Dice, damos, ha dicho, hemos temido, ha suspendido, tener, aprobó, toman, guión, suspende. Entonces, aquí vamos a completar cada oración incompleta con el respectivo verbo. Entonces tenemos en A, hace algunos meses, el Congreso, anota ahí, aprobó aquella nueva ley. Aprobó aquella nueva ley. En la oración B, diariamente los estudiantes toman su desayuno a las 7. Toman su desayuno a las 7. En la oración C, me he enterado de que la gente ha dicho, A con H, ha dicho que esta película es interesante. Siguiente, el director ha suspendido. El director ha suspendido. El director ha suspendido las labores escolares. Las labores escolares por la seguridad estudiantil. Por la seguridad estudiantil. En la última oración, nosotros hemos temido, hemos con H, hemos temido que hubiera un nuevo hueco. Estamos completando las oraciones. Vamos al ejercicio 4. El ejercicio. Reconoce los verbos en tiempo simple y escribe su forma compuesta. Aquí explico. La forma simple del verbo es cuando solo se utiliza un verbo. Y la forma compuesta es cuando ya se utiliza de dos verbos para adelante. Y generalmente van a ser dos verbos. Entonces, prestar atención ahí. El tema del lenguaje es bastante ingrato si uno no está en ese vaivén de la práctica. Entonces, acá solamente es un ejercicio práctico. Es importante tener en cuenta eso. Por eso se ha presentado en las diapositivas para que recuerden todo lo concerniente al verbo. 4. Reconoce los verbos en tiempo simple y escribe su forma compuesta. Ese curioso dibujo lo pintaste con acuarelas en tu clase de arte, ¿no? Entonces, ahí se dice lo siguiente. Entonces, pintaste en la forma simple. Entonces, ¿cómo digo? Ese pintaste lo pondré acá. Has pintado con H. Has pintado. Solamente sobre el verbo pintaste. Has pintado con H. Has. En la tercera oración,
Hoy durante el recreo el auxiliar dejó cerradas las puertas del salón. El verbo dejar. En la forma compuesta diré ha dejado con H. Ha dejado, el verbo haber. O perdón, mejor dicho, he dejado sería. No ha, sino he dejado. Luego, los 5 primeros puestos se presentarán en el concurso anual. Entonces, aquí en la forma correcta será han presentado. Ya, bien. Pasemos al ejercicio 5. Conviene los verbos compuestos en verbos simples. Convierte. Pues convertir en forma compuesta es agregarle un verbo auxiliar a un verbo simple. Entonces, en A diremos lo siguiente. En A. El hábil estudiante ha solucionado. Entonces, un verbo simple, convertirlo a simple en vez de compuesto. Entonces, ahí será solucionó. En primer espacio de la oración A, solucionó. En la oración B, lamentablemente en algunos los obligaron a trabajar. Los obligaron a trabajar desde pequeños. En la oración C, los especialistas han inspeccionado. De ahí nota, inspeccionaron. ¿Sí? Inspeccionaron sería. A fondo el origen del, o el fondo origen del virus. Entonces, ya ha abandonado. Entonces, ahí en el espacio abandonó esos malos hábitos porque sabe que es lo mejor. ¿Sí? El siguiente, el trabajador ha construido, pero aquí en este caso ha construido o constituyó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ser? El trabajador construyó su casa de la forma que su familia deseaba. ¿Sí? Pregunta 6. Pregunta 6. Analiza el texto y completa con los verbos indicados en tiempo simple o compuesto, según sea conveniente. Extraño caso del sonambulismo. Dice, una mujer en estado de sonambulismo condujo. En ese primer espacio debo anotar la palabra, el verbo condujo. Durante varios cientos de kilómetros y envió varios mensajes de texto con su teléfono móvil. En Nueva Zelanda, una llamada de un amigo alertó a la policía de que la mujer había tomado, el verbo haber, había tomado somníferos y había salido, dos verbos, había salido conduciendo a su casa en la localidad de Hamilton, en la isla norte, según indicó el jefe local de la policía, David Lipton. 7. Dice, subraya los verbos simples y encierra los verbos compuestos. Entonces, tenemos
acaba, el peruano Virgilio Martínez acaba, subrayo, de marcar su hito, su local, Lima, en Londres, se ha convertido encierro en elipse. Entonces, ¿qué es lo que va a encerrar? Se ha convertido. Las tres monosílabos encierran círculo. En el primer restaurante peruano en ostentar el más preciado reconocimiento del futuro gastronómico. Una estrella Michelin. Solo algunos meses atrás, el establecimiento había recibido elogios desde todos los lugares. Entonces, había recibido, debo encerrar en lips. Se ha convertido, se ha convertido también en el lips. Con eso estaría solucionado el problema. 8. Completa las oraciones con los verbos en tiempo compuesto que creas conveniente. ¿Bien? Dice, en la primera, los libros han sido guardados. H con H, han. Sido con S, sido guardados en la biblioteca del segundo piso. Los acróbatas han hecho piruetas con mucha agilidad. Han con H, piruetas. Han hecho piruetas. Bien. En una cafetería, Luisa y Miguel han tomado deliciosos han comido, han comido. Han con H, han comido deliciosos pasteles de fruta. Deliciosos pasteles de fruta. Deliciosos pasteles de fruta. Luego en D, algunos investigadores han analizado nuevos hallazgos tecnológicos. Algunos investigadores han con H, han analizado nuevos hallazgos tecnológicos. Repito, algunos investigadores han analizado nuevos hallazgos tecnológicos. Bien. En 8, o en E, distintos modelos de lámpara a lo largo de la historia. Entonces acá será han diseñado distinto, han con H. Han diseñado distintos modelos han diseñado distintos modelos de lámparas a lo largo de la historia. B. 9. Reescribe las oraciones utilizando los verbos en tiempo compuesto. Ya. En la primera dice, el queroseno sustituyó al aceite de ballena en las lámparas de aceite. ¿Bien? Entonces, ¿cómo debe decirse correctamente eso? El queroseno ha sustituido al aceite de ballena. El queroseno ha sustituido con H, ha sustituido al aceite de ballena en las lámparas de aceite. En las lámparas de aceite. Luego, en esta oración, en Perú las inversiones extranjeras aumentaron y el desempleo disminuyó. Entonces debe decirse, en Perú, las inversiones extranjeras han aumentado con H y el desempleo ha disminuido. ¿Bien? Luego tenemos, ya, antes de finalizar, a ver, vamos a tratar de finalizar ahí.
algunos cultivos se seleccionaron para mejorar el rendimiento de las frutas. Entonces ahí digo, algunos cultivos han sido seleccionados. Algunos cultivos han sido seleccionados para mejorar el rendimiento de las frutas. Repito, algunos cultivos han sido seleccionados para mejorar el rendimiento de la fruta, de las frutas. En 10, elabora un texto en el cual utilices verbos simples y compuestos. Brevemente, por ejemplo. Digo, los buenos estudiantes han practicado con honestidad. Han practicado con honestidad los ejercicios. Coma. Pero los estudiantes negligentes han descuidado sus obligaciones. Entonces, sobre eso van a continuar ustedes, puntos suspensivos. Han descuidado, todo lo que es el verbo han, ¿no? Todo eso corresponde a verbo compuesto. Entonces, podemos utilizar también compuestos. Punto seguido, el profesor observó la conducta de los alumnos. El profesor observó la conducta de los alumnos. Punto y coma, pero, coma. Los padres de familia se han, ese de se han con H, preocupado. Se han preocupado en algunos casos. En algunos casos. ¿Ven? Hemos compuesto tanto en forma simple como en forma compuesta. Punto seguido. El director diagnostica a cada salón. El profesor diagnostica cada salón. Ese diagnóstico está en la forma simple. En la forma compuesta ya tiene que llevar un verbo auxiliar. Ha estudiado, ha descuidado, han practicado. Entonces, pero cuando dice el director observa, está utilizando un solo verbo. Entonces, ese texto lo pueden completar ustedes. ¿Bien? Entonces, con esto estamos finalizando la práctica del lenguaje número 10. Entonces, vamos acá. A ver, Andrés, perdón, Mael, ¿me escucha? Mael, Sí, profesor. a ver, ¿puedes leer tu argumentación? Los recursos de las regiones naturales. Muy bien. Consideramos que la región natural es un área continua o discontinua, en la cual son comunes o similares en mayor número de factores del medio ambiente natural, y que dentro de dichos factores el hombre juega un papel principalísimo, como el más activo agente modificador de naturaleza. En el Perú, casi todos los paisajes conllevan a la obra humana, ostensible o ocultamente. Y no existe una sola región, a salvo que los cortos sectores vacíos de ecumene en la que no haya intervenido significativamente el hombre durante el largo proceso, varias veces milenario, de la ocupación del territorio. El Perú está localizado en la región tropical del globo, pero debido a los vientos alisios, a la surgencia de las aguas profundas del océano, a las corrientes marinas, a la cordillera de los Andes, a la hilera amazónica, a la altitud y latitud se emergerán peculiaridades geográficas en que han dado origen a 8 regiones naturales,
tipo, algunas de las cuales se extienden en fajas sucesivas continuas o descontinuas, de sur a norte, de este a oeste, y desde el nivel del mar hasta las cumbres nevadas de la cadena de los Andes, haciendo las indispensables salvedades geográficas relativas al fotoperiodismo, el termoperiodismo y a la presión atmosférica. Podríamos adoptar el pensamiento del Inca Garcilaso de la Vega y el sabio Barón de Humboldt, actualizado por el acucioso Leslie Coleridge, y es admitir que un viaje desde las orillas del mar peruano hacia las cumbres nevadas de los viajes de las orillas del mar peruano hacia las cumbres nevadas de los Andes equivale a un viaje desde las líneas ecuatoriales hasta los polos, pasando por todas las regiones naturales de la Tierra que suceden entre ambas regiones extremas. Aunque en la realidad geográfica no es absolutamente exacta, la anterior interpretación, lo evidente es el que el medio ambiente natural peruano contiene casi todas las regiones naturales del planeta. El territorio peruano es tropical, a pesar de ofrecer una gran diversidad y heterogeneidad térmica, pluvial, lumínica, eloica, etc. Por su altitud es muy variado, pasando en clima cálido y excesivamente frío, por la complejidad de las cadenas de montañas que recorren su territorio. Es difícil de analizar y describir por su dilatada superficie y la fusión de sus paisajes en series continuas o discontinuas. Aparece confuso pero observador, no especializado y para el turista. Y por todo ello han dado origen a las diversas disímiles y hasta contradictorias interpretaciones, divisiones y subdivisiones, todas las cuales contienen solo una parte de la verdad geográfica. La división de territorios en las regiones naturales debe basarse necesariamente en la consideración analítica de todos los factores del medio ambiente natural de dicho territorio, de mayoría de ellos, sin tratar de acomodar criterios ajenos correspondientes de otros paisajes continentes. Sin embargo, ha sido práctica muy frecuente el estudiar regiones en el Perú, el establecerlas por la consideración de un factor predominante o cuanto más de dos o tres de ellos. Como resultado, existe un complejo cuadro de sugerencia, opciones, planteamientos, tesis, afirmaciones sobre el número de la calidad de las regiones en que puede considerarse debido al territorio peruano. Profesor, eso es todo. Muy bien, Mayer. Solamente mi recomendación es de que lo hagas un poquito más entonado, con más énfasis, más pausado cada ejemplo, y ya debes leer y releer, ya porque la otra semana ya es el concurso. Entonces, en esta semana se les va a estar entregando las bases. Entonces, más que todo ya no va a ser leído, sino el día de la argumentación ya es mínimo, lo pueden ver, sino más es exposición. Entonces, leer y releer para estar acostumbrado en esa exposición. ¿Ya? Es importante. Entonces, desde luego el entrenamiento es de suma importancia y la pronunciación de las palabras también importante, entrenar. Bien, entonces, una manera de corregir algunas falencias es, tú puedes grabar tu voz en tu celular y volver a escuchar tu propia voz. Entonces, ahí mismo vas a detectar entonces los cambios que debes hacer. Muy bien, entonces desde luego estamos en un avance. A ver, vamos con Andrés. Entonces, hoy les voy a hablar sobre, mi tema es: la monarquía actual es diferente a la monarquía en la antigüedad. Primera, tiene sus preguntas. Pregunta 1. ¿La monarquía actual ha cambiado para bien o para mal? Pues la monarquía ha cambiado para bien, pues ahora se apoyan en un parlamento, un primer ministro